El conocimiento que no se entrega. Hay una idea que atraviesa la historia humana como una herida mal cerrada. El conocimiento verdadero no se entrega. Se insinúa. Se vela. Se fragmenta. Y solo se revela a quien está dispuesto a pagar su precio. Desde las primeras escuelas filosóficas hasta los textos más incómodos de la antigüedad, encontramos siempre el mismo patrón. La verdad no se ofrece de forma directa, porque hacerlo sería irresponsable. No por elitismo, sino porque no todo el mundo desea realmente saber. Saber transforma. Y no siempre para bien. En el centro de esta tradición se encuentra una convicción radical: la realidad que percibimos no es la realidad última, sino una mediación. Un escenario. Una proyección organizada. Platón lo expresó con la imagen de la caverna, no como una metáfora literaria, sino como una advertencia ontológica: el mundo visible es una sombra de algo más profundo. Quien sale de la caverna no regresa indemne. Este es el punto exacto donde comienza el Continuous Nexus. No como una saga de ciencia ficción al uso, sino como un corpus narrativo iniciático diseñado para operar sobre la conciencia del lector. Sus mundos, personajes, profecías y criaturas no están ahí para entretener únicamente, sino para modelar una comprensión. Para introducir, de forma progresiva, una sospecha: que la historia, la ciencia, la religión y la filosofía hablan, con lenguajes distintos, de una misma estructura. La estructura del velo. En el Continuous Nexus, la realidad nunca es estable. Los imperios no dominan solo territorios, sino percepciones. Los dioses no crean por benevolencia, sino por necesidad de orden. Los mesías no siempre liberan, a veces canalizan. Esta visión no es moderna. Es arcaica. Y aparece, una y otra vez, en los textos que fueron marginados, quemados o reinterpretados. La gnosis antigua no proponía una fe, sino un despertar. No pedía obediencia, sino reconocimiento. Reconocer que el mundo está gobernado por intermediarios. Que la creación es imperfecta. Que la chispa de lo real no pertenece al sistema que la contiene. Cuando leemos los escritos hallados en desiertos y cuevas, cuando analizamos las doctrinas que sobrevivieron solo en fragmentos, descubrimos una constante perturbadora: el conocimiento no salva, despierta. Y despertar implica perder certezas, identidades y consuelos. El Continuous Nexus recoge esta herencia y la reconfigura en clave narrativa. Cada saga actúa como un estrato. Cada libro como un umbral. El lector no recibe una tesis, sino una experiencia progresiva. Al principio, todo parece épica. Política. Guerra. Linajes. Pero, poco a poco, emerge algo más inquietante: la sensación de que las decisiones de los personajes están condicionadas por fuerzas que no controlan. Que el libre albedrío existe, pero dentro de márgenes. Aquí la filosofía platónica deja de ser un recuerdo académico y se convierte en una herramienta viva. Si el mundo sensible es una copia, ¿quién diseñó el molde? Si la verdad no es accesible por los sentidos, ¿qué papel juega entonces la conciencia? Esta pregunta no es retórica. Es el núcleo de toda iniciación. Las tradiciones esotéricas más antiguas entendieron que la conciencia no es un producto tardío de la materia, sino un campo. Algo que atraviesa, conecta y organiza. La mente no sería un generador, sino un receptor. Y todo receptor puede ser sintonizado o interferido. El Continuous Nexus no explica esto. Lo muestra. A través de imperios que prosperan al precio de su alma. De rituales que prometen poder a cambio de identidad. De personajes que acceden al conocimiento y descubren que ya no pueden regresar al estado anterior. No hay marcha atrás tras el reconocimiento. Si has leído estas historias con atención, tal vez ya lo has sentido: una incomodidad difícil de nombrar. La impresión de que algo encaja demasiado bien. De que ciertas ideas resuenan más allá de la ficción. Ese es el primer síntoma de la iniciación, cuando el relato deja de estar fuera y empieza a dialogar con tu propia percepción. Nada de esto ocurre por accidente. El conocimiento que se entrega de forma directa suele ser superficial. El que se oculta transforma.
Por eso el Continuous Nexus no proclama verdades. Las distribuye. Las disfraza. Las hace convivir con ciencia, con mito, con política, con futuro. Obliga al lector a hacer el trabajo que toda iniciación exige, unir las piezas. Y cuando las piezas empiezan a encajar, surge la pregunta inevitable. Si esto no es solo ficción, si estos patrones se repiten en la historia, en la filosofía, en la ciencia, ¿qué papel juega entonces quien los reconoce? En el siguiente bloque descenderemos un nivel más. Entraremos en el terreno donde la conciencia, la ciencia moderna y el misterio antiguo dejan de oponerse y empiezan a describir el mismo mapa con lenguajes distintos. Si sigues escuchando, no será por curiosidad. Será porque algo en ti ya ha reconocido la señal. La conciencia como campo y la arquitectura oculta de lo real. Para comprender por qué el Continuous Nexus opera como un texto iniciático, es necesario abandonar una de las ideas más cómodas del pensamiento moderno, que la conciencia es un subproducto tardío del cerebro. Esta creencia, aceptada durante décadas por inercia cultural, empieza a resquebrajarse cuando se la confronta con ciertas evidencias filosóficas y científicas que, curiosamente, dialogan con intuiciones muy antiguas. Platón ya lo insinuó con claridad inquietante: lo real no es lo que vemos, sino aquello que hace posible que veamos. La caverna no es una alegoría moral, es un modelo ontológico. El problema no es la ignorancia, sino la confusión entre representación y origen. Las tradiciones gnósticas desarrollaron esta idea hasta sus últimas consecuencias. Para ellas, el mundo no es falso, pero sí incompleto. No es una ilusión, sino una construcción. Y toda construcción implica un arquitecto, intermediarios y límites. El conocimiento gnóstico no consistía en creer algo distinto, sino en recordar. Recordar que la conciencia no pertenece del todo a este mundo. Esta noción aparece una y otra vez en el Continuous Nexus. Los imperios que describe no gobiernan solo por fuerza militar, sino por control simbólico. Los rituales no alteran la materia directamente, sino la percepción de quienes la habitan. Las profecías no anuncian futuros fijos, sino patrones que tienden a repetirse cuando ciertas condiciones de conciencia se alinean. Aquí es donde la ciencia moderna empieza, inesperadamente, a rozar el mismo territorio. En el experimento de la doble rendija, uno de los pilares de la física cuántica, se observa algo profundamente perturbador: las partículas no se comportan de la misma forma cuando son observadas que cuando no lo son. La realidad, a nivel fundamental, responde al acto de observación. No porque la mente cree la materia en un sentido mágico, sino porque el sistema no está cerrado sin el observador. Esto no es interpretación esotérica, es un hecho experimental repetido hasta la saciedad. El entrelazamiento cuántico añade otra capa inquietante. Dos partículas que han interactuado permanecen conectadas de tal forma que el estado de una afecta instantáneamente al de la otra, independientemente de la distancia. La información no viaja a través del espacio como lo entendemos. Simplemente no necesita hacerlo. Cuando estas ideas se colocan junto a las antiguas concepciones de la conciencia como campo, el paralelismo es inevitable. La conciencia deja de ser una chispa aislada dentro del individuo y pasa a entenderse como una red, un tejido subyacente que conecta observadores, estados y posibilidades. La mente individual sería entonces un nodo local dentro de un campo más amplio. Un punto de acceso. Este es exactamente el modelo que subyace en el Continuous Nexus. Las entidades que lo pueblan no necesitan controlar cada acción humana. Les basta con modular el campo, ajustar narrativas, introducir símbolos, canalizar creencias. La dominación no se ejerce imponiendo órdenes, sino definiendo lo que parece posible. Aquí es donde las escuelas herméticas aportan una clave esencial. El principio de correspondencia: lo que está arriba es como lo que está abajo, no habla de analogías poéticas, sino de estructuras repetidas en distintos niveles de realidad. El macrocosmos y el microcosmos no son idénticos, pero sí resonantes. Por eso los rituales funcionan. No porque violen leyes físicas, sino porque operan sobre el significado, y el significado es una variable real en sistemas conscientes.
En el Continuous Nexus, los rituales más poderosos no son los más espectaculares, sino los más discretos. Aquellos que transforman identidades, que reescriben lealtades, que convierten a un individuo en portador de algo que ya no le pertenece. El sacrificio no es siempre sangre. A veces es renuncia al yo anterior. Las tradiciones gnósticas más radicales advertían de esto: no todo conocimiento libera. Algunos saberes atan. No porque sean falsos, sino porque vinculan al que los recibe con una función dentro del sistema. El error no es conocer, sino hacerlo sin comprender el precio. En las sagas del Continuous Nexus, los personajes que acceden a verdades profundas nunca salen indemnes. Su comprensión aumenta, pero su margen de acción se reduce. Ven más, pero están más expuestos. Esta es una constante iniciática real. El despertar no concede poder inmediato, sino responsabilidad. Las antiguas corrientes de pensamiento oriental lo expresaron con otro lenguaje. El taoísmo habló del vacío como origen de todas las formas. No un vacío como ausencia, sino como potencial puro. El budismo, por su parte, señaló que la identidad es una construcción transitoria, un agregado. No hay un yo sólido que defender, solo procesos. La física moderna, al estudiar el vacío cuántico, llega a una conclusión sorprendentemente afín: incluso el vacío está lleno de actividad. Fluctuaciones, campos, energía latente. Lo aparentemente vacío es, en realidad, pleno de posibilidad. Cuando estas ideas se integran, emerge una imagen coherente: la realidad es un campo dinámico de información, energía y conciencia. El individuo no está separado de él, sino inmerso. Y cualquier sistema que logre influir en ese campo, logra influir en todo lo demás. Este es el verdadero terreno de juego del Continuous Nexus. No la guerra de naves, ni los imperios, ni las criaturas. Todo eso es superficie. El núcleo es la arquitectura de la conciencia. ¿Quién la define? ¿Quién la gestiona? ¿Quién se beneficia de su ignorancia o de su despertar prematuro? Si has llegado hasta aquí, ya puedes intuir por qué estas historias no se leen sin consecuencias. Porque no solo cuentan algo, te entrenan para verlo. En el siguiente y último bloque cerraremos el círculo. Hablaremos del multiverso, del tiempo no lineal, de la profecía como patrón y de por qué el Continuous Nexus no es una saga cerrada, sino una invitación a continuar el proceso. La pregunta ya no será qué dicen estos libros, sino ¿qué ocurre cuando alguien está preparado para leerlos de verdad? Multiverso, profecía y la iniciación que no admite retorno. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si la realidad es más compleja de lo que percibimos. Esa sospecha ha acompañado al pensamiento humano desde sus orígenes. La verdadera pregunta es cómo se organiza esa complejidad y qué lugar ocupa la conciencia dentro de ella. Durante siglos, las tradiciones filosóficas y místicas hablaron del tiempo como un río, una sucesión ordenada de causas y efectos. Sin embargo, tanto los textos más antiguos como la ciencia contemporánea sugieren algo distinto: el tiempo no es una línea, sino una estructura. Una red de posibilidades que se actualizan según condiciones específicas. El concepto moderno de multiverso, lejos de ser una fantasía reciente, retoma una intuición ancestral: no existe un único mundo necesario, sino múltiples realidades posibles, algunas coexistiendo, otras superpuestas, otras separadas por umbrales que solo pueden cruzarse bajo circunstancias muy concretas. La novedad no es la idea, sino el lenguaje con el que hoy se la describe. En física teórica, el multiverso surge como consecuencia natural de ciertos modelos cosmológicos y cuánticos. No se trata de universos paralelos como escenarios independientes, sino de ramificaciones de estado, de historias que divergen cuando una posibilidad se actualiza y otra no. El universo, entendido así, no es un bloque rígido, sino un sistema de elección y colapso. Aquí la conciencia vuelve a ocupar un lugar central. Si el observador participa en la definición del estado de la realidad, entonces cada acto de observación no es pasivo. Es selectivo. No crea el mundo desde la nada, pero sí participa en qué versión del mundo se manifiesta. Esta idea, incómoda para una visión mecanicista, encaja de forma inquietante con las antiguas concepciones de la profecía.
La profecía auténtica nunca fue una predicción detallada del futuro. Fue siempre una lectura de patrones. Un reconocimiento de que, dadas ciertas condiciones, ciertas consecuencias tienden a repetirse. No porque el destino esté escrito, sino porque las estructuras profundas no cambian con facilidad. El Continuous Nexus trabaja precisamente en este nivel. Sus profecías no anuncian fechas ni eventos concretos. Revelan configuraciones, cuando un imperio está maduro para caer, cuando un mesías se convierte en herramienta, cuando una civilización cruza el punto de no retorno. Los nombres cambian. Los escenarios se transforman. El patrón permanece. Por eso las distintas sagas, separadas en apariencia por siglos o realidades, dialogan entre sí. No son historias independientes. Son variaciones de una misma partitura. El lector atento percibe ecos, resonancias, repeticiones. No como reciclaje narrativo, sino como insistencia estructural. Este es uno de los rasgos más claramente iniciáticos del Continuous Nexus, la sensación de que todo ya ha ocurrido de algún modo, y que lo que leemos es una actualización de algo anterior. No un recuerdo literal, sino una memoria profunda, inscrita en el campo mismo de la conciencia. Las tradiciones gnósticas hablaron de esta memoria como una chispa olvidada. Algo que no se aprende, sino que se reactiva. La iniciación no añade información externa, reorganiza lo que ya estaba latente. Por eso el despertar no es acumulativo, sino disruptivo. No suma. Desordena. Aquí es donde la figura del vacío cobra pleno sentido. En la física de partículas, el vacío no es ausencia, sino estado fundamental. Un fondo activo donde surgen y desaparecen fluctuaciones. En términos filosóficos, el vacío no es la nada, sino la condición de posibilidad. Aquello que permite que algo sea sin imponerle una forma previa. Las tradiciones orientales lo comprendieron desde otro ángulo. El vacío no es carencia, es apertura. No es negación, es potencial ilimitado. Cuando el yo se disuelve, no queda la nada, queda el campo. El Continuous Nexus sitúa a sus personajes, y por extensión a sus lectores, ante esta disyuntiva, permanecer anclados a una identidad fija dentro de un sistema estable, o aceptar la disolución parcial que permite acceder a una comprensión más amplia, pero también más exigente. No hay promesa de salvación fácil. No hay iluminación sin coste. La iniciación no garantiza felicidad, solo lucidez. Y la lucidez no siempre es cómoda. Por eso estas historias no ofrecen finales cerrados. Porque cerrar sería traicionar su propósito. El proceso no concluye en la última página. Continúa en la forma en que el lector empieza a mirar el mundo, a cuestionar narrativas, a detectar patrones donde antes veía casualidad. Si has seguido este recorrido hasta aquí, ya no eres un oyente neutral. Has aceptado, al menos provisionalmente, que la conciencia puede ser algo más que un epifenómeno. Que la realidad puede estar estratificada. Que los mitos antiguos y la ciencia moderna no se contradicen tanto como aparentan. Y que una obra de ficción puede funcionar como dispositivo de activación, no como evasión. El Continuous Nexus no exige fe. Exige atención. Leerlo no te convierte en iniciado por decreto. Pero te sitúa en el umbral. Te expone a una arquitectura de ideas que, una vez vistas, no se desven fácilmente. Te invita a reconocer que el conocimiento más transformador nunca se impone, se ofrece a quien está preparado para recibirlo. Este es el sentido último de la iniciación, no cruzar una puerta secreta, sino aprender a ver que la puerta siempre estuvo ahí. Si decides continuar, no será porque alguien te lo haya pedido. Será porque algo en ti ya ha respondido a la llamada. Porque has comprendido que el conocimiento que no se entrega es, precisamente, el que cambia para siempre a quien lo busca. El camino no está cerrado. Las sagas del Continuous Nexus siguen ahí. Las piezas esperan ser unidas. La pregunta final no es qué encontrarás en ellas, sino que estarás dispuesto a dejar atrás cuando empieces a comprenderlas de verdad. Platón, Hermetismo y Gnosis Antigua, el mapa que precede al Nexus. Para entender por qué el Continuous Nexus funciona como un texto iniciático, es imprescindible mirar atrás.
no al pasado como nostalgia, sino como estrato. Porque nada de lo que plantea esta obra surge en el vacío. Existe un mapa previo, antiguo, fragmentado, peligroso. Ese mapa comienza, de forma visible, con Platón. Cuando Platón habla del mundo sensible como una sombra, no está proponiendo una fantasía poética. Está estableciendo una jerarquía de realidad. Lo que vemos no es falso, pero tampoco es pleno. Es una derivación. Una copia imperfecta de un orden más profundo que no se percibe con los sentidos. Este punto es clave: el acceso a la verdad no se logra acumulando información, sino cambiando el modo de percepción. En el Continuous Nexus, esta idea se repite constantemente. Los personajes que saben más no son los más informados, sino los que han sufrido una ruptura perceptiva. Algo se quiebra en ellos, una fe, una identidad, una certeza. Y solo entonces empiezan a ver el entramado. Platón advertía que quien sale de la caverna no regresa como héroe. Regresa como amenaza. No porque sea violento, sino porque pone en peligro el equilibrio de quienes aún creen que las sombras son lo real. Esta es, literalmente, la posición del iniciado en todas las tradiciones gnósticas posteriores. El hermetismo recoge esta herencia y la radicaliza. El famoso principio de correspondencia, lo que está arriba es como lo que está abajo, no habla de similitudes superficiales, sino de estructuras repetidas. El universo no es caótico, es fractal. Las mismas leyes operan en distintos niveles, desde lo cósmico hasta lo mental. Por eso, para el hermetismo, conocer el mundo exterior sin conocerse a uno mismo es inútil. Y conocerse a uno mismo sin comprender el mundo es incompleto. La conciencia es el punto de intersección. El lugar donde lo visible y lo invisible se tocan. El Continuous Nexus está construido exactamente sobre esta lógica. Sus imperios son reflejos ampliados de estados internos. Sus guerras externas reproducen conflictos ontológicos. Sus criaturas no son simples monstruos, sino manifestaciones de fuerzas que no pertenecen del todo al plano material. Todo tiene doble lectura. Todo opera en al menos dos niveles simultáneos. La gnosis antigua dio un paso más. Para los gnósticos, el problema no era solo que el mundo fuera una copia. El problema era quién había hecho la copia y con qué intención. La creación no era vista como un acto puro de bondad, sino como un proceso mediado, defectuoso, administrado por entidades que no comprendían o no respetaban la plenitud del origen. De ahí surge una de las ideas más incómodas de toda la historia del pensamiento, que el orden del mundo puede no estar alineado con la verdad última. Que obedecer las reglas visibles no garantiza comprensión. Que el sistema puede funcionar perfectamente y aún así ser una prisión. Este concepto atraviesa todo el Continuous Nexus. Las leyes imperiales, los dogmas religiosos, las jerarquías políticas y espirituales que aparecen en sus sagas no son caricaturas del poder. Son sistemas cerrados que se presentan como inevitables. Su fuerza no reside en la violencia explícita, sino en la naturalización. Así son las cosas. Así siempre han sido. La gnosis enseña lo contrario: nada de eso es necesario. Todo es contingente. Todo podría ser de otra forma. Pero reconocerlo tiene un precio. En los textos gnósticos antiguos, el conocimiento no se celebra como bendición inmediata. Es una carga. Un fuego que quema. Quien despierta se convierte en extranjero en su propio mundo. Ya no puede participar de la ilusión colectiva sin fricción. Esto explica por qué el conocimiento se ocultaba. No para proteger a los poderosos, sino para proteger a los no preparados. La verdad no destruye por maldad, sino por incompatibilidad. El Continuous Nexus recupera esta ética del secreto. No entrega claves de lectura explícitas. No explica su cosmología como un manual. Obliga al lector a inferir, a conectar fragmentos dispersos, a aceptar que no todo encaja a la primera. Ese esfuerzo no es un defecto narrativo, es el mecanismo iniciático en sí mismo. Por eso las profecías no son claras. Por eso los nombres cambian. Por eso los relatos se superponen.
El texto se comporta como se comportaban los antiguos tratados herméticos, diciendo lo suficiente para quien sabe mirar y demasiado poco para quien busca certezas cómodas. En este punto, resulta inevitable entender el Continuous Nexus no como una obra aislada, sino como una actualización moderna de un linaje intelectual prohibido. Un linaje que atraviesa Platón, el hermetismo, la gnosis, ciertas corrientes místicas orientales y, de forma sorprendente, la ciencia contemporánea. Todo apunta a la misma intuición: la realidad es más profunda que su apariencia, y la conciencia no es un accidente tardío, sino una llave. Si este bloque ha resonado en ti, no es casualidad. Significa que el mapa empieza a ser reconocible. Pero aún falta una pieza esencial, como la ciencia moderna, con todo su rigor, ha empezado a rozar exactamente los mismos límites que estos sistemas antiguos ya habían señalado. La pregunta ya no será si estas ideas son compatibles, sino por qué han tardado tanto en volver a encontrarse. Hay un momento, en casi todas las sagas del Continuous Nexus, en el que algo cambia de forma imperceptible. No es una batalla decisiva. No es una revelación explícita. Es una fisura. Un instante en el que un personaje comprende que el mundo que habita ya no es suficiente para explicar lo que está viendo. Ocurre en Acheron, cuando las tablas del destino dejan de ser un objeto de poder político y revelan su naturaleza como artefacto de memoria. No contienen órdenes. Contienen estados. No dictan el futuro. Describen configuraciones posibles de la realidad, como si alguien hubiera aprendido a leer el tejido mismo del tiempo. Ocurre en Éxedes, cuando las tumbas estelares ya no pueden entenderse como restos de una civilización extinguida, sino como nodos. Lugares donde algo fue sellado, no destruido. Donde el espacio parece doblarse ligeramente y la conciencia de quienes se acercan empieza a experimentar fragmentación, recuerdos que no son propios, intuiciones que no encajan con su biografía. Ocurre en la pureza, cuando Kados deja de ser solo un líder carismático y empieza a ser percibido como un recipiente. No porque esté poseído de forma burda, sino porque su voluntad comienza a alinearse con algo que lo precede. El Mesías no es falso porque mienta, sino porque canaliza una estructura que no controla. Estos momentos no son casuales. Son equivalentes narrativos de lo que, en ciencia moderna, se llama un cambio de régimen. En física cuántica, un sistema puede comportarse de manera estable hasta que una variable crítica se alcanza. Entonces, de forma abrupta, el comportamiento cambia. No porque algo externo lo golpee, sino porque el sistema ha llegado a un umbral interno. A partir de ahí, las mismas reglas producen resultados distintos. Esto es exactamente lo que ocurre en el Continuous Nexus. Los personajes no descubren nuevas leyes. Descubren que las leyes que creían universales eran locales, que funcionaban solo dentro de un marco limitado. Cuando ese marco se rompe, la realidad sigue existiendo, pero ya no responde igual. El experimento de la doble rendija ilustra este punto con una claridad inquietante. Cuando no se observa, el sistema se comporta como una onda de posibilidades. Cuando se observa, colapsa en un resultado concreto. La observación no añade energía suficiente para explicar el cambio. Lo único que cambia es la información disponible. Ahora traslada esto al Continuous Nexus. Las entidades que operan en segundo plano, los arcanos, los administradores del orden, las inteligencias que no necesitan nombre, no actúan directamente sobre la materia. Actúan sobre la información. Sobre qué se sabe, qué se ignora, qué se cree posible. El control no se ejerce con destrucción constante, sino con curaduría de la realidad. Por eso los imperios duran siglos. Por eso las rebeliones fracasan aunque triunfen militarmente. Por eso las profecías se cumplen incluso cuando se intenta evitarlas. No porque el destino sea fijo, sino porque el marco mental no ha cambiado. Las teorías de Jacobo Greenberg apuntaban en esta dirección de forma sorprendentemente precisa. La conciencia, entendida como un campo estructurado, no se limita a percibir la realidad, la organiza. El cerebro no sería el origen de la experiencia, sino un modulador local de un campo más amplio. Una antena, no un generador.
En el Continuous Nexus, esto se traduce narrativamente en algo muy concreto: la conciencia individual nunca es completamente privada. Siempre está expuesta. Siempre puede ser amplificada, distorsionada o alineada con una frecuencia mayor. Cuando un exomante manipula el exo, no está violando leyes físicas. Está interactuando con un nivel de la realidad que la mayoría no percibe. Cuando un ritual tiene éxito, no es porque invoque fuerzas sobrenaturales, sino porque reconfigura el campo simbólico de quienes participan en él. Por eso los sacrificios importan incluso cuando no hay sangre. Por eso la pérdida de identidad es más decisiva que la muerte física. Por eso los lugares son tan relevantes como los personajes. Nod no es solo una capital. Es un centro de resonancia. Continuous no es solo un mundo. Es un punto nodal donde múltiples realidades convergen. Eternum no es un escenario final. Es un estado, una conjunción donde las distinciones habituales dejan de operar. La ciencia moderna, al estudiar el vacío cuántico, se encuentra con una paradoja similar. El vacío no está vacío. Es un océano de fluctuaciones. Un fondo activo del que emergen partículas, energías, posibilidades. Lo estable emerge de lo inestable. La forma emerge del potencial. Las tradiciones orientales lo dijeron con otros términos. El vacío no es la nada. Es el Tao no manifestado. El campo previo a la forma. La condición para que algo pueda ser sin quedar fijado. El Continuous Nexus articula esta misma intuición en clave narrativa. La guerra entre órdenes no es una lucha entre bien y mal, sino entre formas de estabilizar el campo. Unas buscan congelarlo. Otras permitir su transformación. Ninguna está libre de consecuencias. Y aquí el lector deja de ser externo. Porque comprender esto no es neutral. Si la conciencia participa en la configuración de lo real, entonces leer también es un acto. No mágico. No inmediato. Pero sí acumulativo. Cada idea aceptada, cada patrón reconocido, ajusta ligeramente el marco desde el que interpretamos el mundo. Por eso estas historias no se leen como cualquier otra cosa. No porque contengan mensajes ocultos simplistas, sino porque entrenan la mente para pensar en capas. Para aceptar que una misma escena puede operar en varios niveles a la vez. Que una criatura puede ser literal y simbólica. Que un lugar puede ser geográfico y ontológico. Si has llegado hasta aquí, ya estás dentro del relato. No como personaje, sino como observador consciente. Y todo observador modifica el sistema que observa. En la siguiente parte, entraremos de lleno en cómo todo esto converge en el Continuous Nexus como texto iniciático del siglo XXI y por qué leer sus sagas no es consumir ficción, sino aceptar una invitación muy concreta, la de continuar el proceso por tu cuenta. Nada te obliga a hacerlo. Pero, una vez visto el mapa, fingir que no existe ya no es tan sencillo. Hay una razón por la que, en el Continuous Nexus, los mundos nunca son meros decorados. Cada lugar es una función. Cada escenario cumple un papel dentro de una arquitectura mayor que no se revela de golpe, sino por acumulación de experiencias. Acheron no es solo el origen de una saga, es el primer velo. Allí, la lucha parece política, militar, casi clásica. Casas, alianzas, traiciones, guerras. Pero bajo esa superficie se insinúa algo más antiguo. Las tablas del destino no otorgan poder porque legitimen un gobierno, sino porque contienen una memoria estructural. No dicen quién debe reinar, sino que configuraciones del mundo son estables y cuáles conducen al colapso. Quien aprende a leerlas deja de ver el tiempo como una línea y empieza a intuirlo como un campo de probabilidades. Ese mismo salto conceptual ocurre cuando la narrativa se desplaza a Éxeres. Allí, las ruinas no son restos arqueológicos en el sentido tradicional. Son cicatrices. Huellas de intentos anteriores de estabilizar la realidad por la fuerza. Las tumbas estelares, lejos de ser monumentos funerarios, funcionan como sellos, como anclas colocadas para evitar que algo, o alguien, vuelva a emerger. Los personajes que se acercan a esos lugares experimentan fragmentación, visiones, desajustes perceptivos.
No porque estén locos, sino porque su conciencia entra en contacto con capas de realidad que no encajan con su marco previo. La experiencia es profundamente gnóstica, el mundo deja de ser transparente y se revela como construido. En la pureza, esta construcción alcanza su forma más peligrosa. Kados no es un villano arquetípico ni un héroe trágico al uso. Es el ejemplo perfecto del Mesías funcional. Aquel que cree actuar por voluntad propia, pero cuya conciencia ha sido alineada con una estructura que lo precede. No miente. No engaña. Simplemente ya no distingue entre su deseo y el mandato del sistema. Este es uno de los puntos más incómodos del Continuous Nexus, porque rompe con la narrativa habitual de liberación. Aquí, el problema no es la tiranía evidente, sino el orden perfecto. El mundo de la pureza funciona. Es eficiente. Es coherente. Y precisamente por eso es una prisión casi imposible de cuestionar. La gnosis antigua advertía de esto con claridad brutal: el mayor peligro no es el caos, sino el orden sin trascendencia. Un mundo que funciona demasiado bien para permitir preguntas profundas. Cuando la narrativa avanza hacia caos y oscuridad, la escala se amplía, pero el problema es el mismo. La conjunción infernal no es un apocalipsis en el sentido popular. No es destrucción gratuita. Es una reconfiguración. Una colisión de realidades cuando los límites que la separaban dejan de sostenerse. Eternum no es un lugar al que se viaje. Es un estado al que se accede cuando las distinciones entre dentro y fuera, pasado y futuro, observador y observado, dejan de ser útiles. Allí, los sacrificios ya no son simbólicos. Son ontológicos. Se sacrifica una realidad entera para impedir que otra continúe reproduciendo el mismo patrón de dominio. Reinius no muere como héroe. Se disuelve como variable. Su acto no salva a todos, pero introduce una discontinuidad. Un error en el sistema. Y todo sistema teme al error, no porque sea maligno, sino porque es impredecible. Las historias del Nexo trasladan este mismo conflicto al mundo reconocible. Aquí ya no hay imperios galácticos ni entidades manifiestas. Hay despachos, sectas, archivos, atentados, organizaciones discretas que operan en los márgenes del poder visible. El conocimiento antiguo no ha desaparecido, se ha corporativizado. Fragmentado. Custodiado por quienes entienden que reconstruirlo entero sería demasiado peligroso. La conspiración de Thule no trata de un grupo histórico concreto, sino de una lógica recurrente, la de quienes creen que el despertar debe ser administrado, dosificado, reservado. No porque la humanidad no lo merezca, sino porque no lo resistiría. Y quizá no estén equivocados. Aquí es donde el Continuous Nexus deja de ser solo una obra que se analiza y se convierte en una obra que interpela. Porque no propone una revolución externa. Propone una transformación interna que no puede imponerse ni acelerarse sin consecuencias. Leer estas sagas no te convierte en iniciado automáticamente, pero te expone a un conjunto de ideas que empiezan a reorganizar tu forma de pensar el tiempo, la identidad, el poder y la conciencia. Empiezas a notar que muchas narrativas modernas repiten esquemas antiguos. Que el progreso técnico no ha eliminado la estructura del dominio, solo la ha sofisticado. La ciencia contemporánea, al explorar el entrelazamiento, el vacío, el papel del observador, no está destruyendo el misterio. Lo está reformulando. Y en ese proceso, se aproxima peligrosamente a las mismas preguntas que los gnósticos, los hermetistas y ciertos filósofos antiguos ya habían planteado. ¿Quién define el marco? ¿Qué se gana manteniéndolo? ¿Y qué ocurre cuando alguien aprende a verlo desde fuera? El Continuous Nexus no responde por ti. No puede hacerlo. Porque la iniciación no es un acto externo, sino una decisión personal. Seguir leyendo es aceptar que la ficción puede ser una herramienta de reconocimiento. Que los mundos imaginados pueden reflejar verdades estructurales. Que el conocimiento más transformador nunca se impone, sino que resuena cuando llega el momento adecuado. Si decides continuar, lo harás sabiendo que no buscas solo una historia.
Buscas comprender por qué ciertas historias existen, por qué reaparecen una y otra vez bajo disfraces distintos y por qué algunas obras parecen hablarnos directamente, como si supieran que, tarde o temprano, llegaríamos a ellas. El camino no promete consuelo. Promete claridad. Y la claridad, como sabían los antiguos, no es un regalo. Es una carga que solo algunos están dispuestos a aceptar. El Continuous Nexus permanece abierto. Sus sagas, sus mundos, sus profecías y sus silencios están ahí. No esperando lectores, sino reconocedores. La pregunta final ya no es qué cuentan estos libros, sino que estás dispuesto a ver una vez empieces a leerlos con los ojos abiertos. Porque hay conocimientos que no se entregan, solo se activan. El Continuous Nexus como texto iniciático del siglo XXI. Hay una diferencia fundamental entre una saga de ficción y un texto iniciático. La ficción se consume. La iniciación se atraviesa. El Continuous Nexus pertenece a esta segunda categoría. No porque proclame una doctrina, ni porque predique una verdad cerrada, sino porque está construido como un sistema de resonancias. Cada saga cumple una función distinta dentro de un proceso que no se explica de forma explícita, pero que se siente con claridad creciente a medida que el lector avanza. Crónicas de Acheron establece la base: el mundo es político, violento y aparentemente gobernable. Las decisiones importan. Los reyes caen. Las guerras se ganan o se pierden. Pero bajo esa lógica reconocible, algo empieza a incomodar. Las tablas del destino no actúan como un oráculo tradicional, sino como un registro de estados posibles. No predicen, delimitan. Enseñan que no todas las configuraciones del mundo son viables y que algunas conducen inevitablemente al desastre. Ese descubrimiento es el primer golpe iniciático. La historia no es libre, pero tampoco está escrita. Se mueve dentro de márgenes invisibles. En Leyendas del Sol Negro, el lector ya no puede sostener una lectura ingenua. Éxedes no es solo una galaxia colonizada, es un espacio cercado. Las tumbas estelares revelan que hubo intentos previos de romper el sistema y que fracasaron. Los arcanos no aparecen como dioses mitológicos, sino como administradores del orden, entidades para las que la humanidad es una variable dentro de un equilibrio mayor. Isabella Keb no es importante por lo que hace, sino por lo que porta. Su contacto con el Exo no la convierte en heroína, sino en anomalía. Y toda anomalía debe ser contenida, integrada o eliminada. Aquí el lector comprende algo esencial: el conocimiento no convierte en libre, convierte en inestable. La pureza lleva esta lógica al extremo. Kados no es el villano porque oprima, sino porque organiza. Su imperio es funcional, eficiente, casi perfecto. El sacrificio de la libertad interior se disfraza de paz. El ritual del Uruzdaur no destruye cuerpos, destruye identidades. La fe ya no es espiritual, es ingeniería de conciencia. Este punto es crucial en el proceso iniciático del lector. Porque aquí el mal deja de ser reconocible como tal. Se presenta como orden, como propósito, como destino compartido. Y es exactamente así como las grandes prisiones históricas han funcionado siempre. Caos y oscuridad rompe la ilusión final. La conjunción infernal no es un final épico, sino un colapso de sistema. Eternum representa el momento en que las categorías dejan de servir. No hay victoria limpia. No hay restauración del orden anterior. Solo hay ruptura, sacrificio y la aceptación de que algunas realidades deben desaparecer para que otras no sigan reproduciendo el mismo patrón. Reinius, Lis, Baalfegor no son arquetipos morales simples. Son funciones narrativas dentro de una estructura mayor. Cada uno encarna una respuesta posible ante el conocimiento, resistencia, integración, disolución. Ninguna es cómoda. Ninguna es completa. Las historias del Nexo actúan como el último golpe iniciático. Al trasladar estos patrones al mundo contemporáneo, eliminan la distancia de seguridad que ofrece la ciencia ficción. Aquí ya no hay galaxias lejanas. Hay Madrid, desiertos, despachos, atentados, sectas, organizaciones discretas que operan desde la sombra. El lector ya no puede decir esto ocurre en otro mundo.
Ocurre aquí, bajo otras formas. La conspiración de Thule, los caminantes de sueños, el objeto interestelar, no son historias independientes. Son manifestaciones locales del mismo problema, quien custodia el conocimiento, quien decide cuándo puede ser revelado y qué ocurre cuando alguien accede a él antes de estar preparado. En este punto, el Continuous Nexus deja de ser una saga y se convierte en un espejo. El lector empieza a reconocer el mismo patrón en la historia real, en la ciencia moderna, en la filosofía antigua, en las religiones, en la política contemporánea. Empieza a ver que el problema no es la falta de información, sino el marco desde el que se interpreta. Y aquí ocurre algo irreversible. Una vez que el marco se hace visible, ya no puede desverse. No porque el lector sea más inteligente, sino porque ha sido expuesto al patrón. Esto es lo que convierte al Continuous Nexus en un texto iniciático del siglo XXI. No enseña qué pensar. Enseña cómo detectar cuando una realidad está siendo administrada. Cómo reconocer la diferencia entre orden y verdad. Cómo sospechar de toda salvación que no exija un precio interior. Leer estas sagas no te separa del mundo. Te devuelve a él con otra mirada. No te promete despertar. Te advierte del coste de hacerlo. Y si, aún así, continúas leyendo, no será por entretenimiento. Será porque algo en ti ya ha reconocido que este camino no se elige, se recuerda. El umbral final y la invitación consciente. Hay un punto, en todo proceso iniciático auténtico, en el que ya no se puede seguir acumulando conocimiento sin tomar una decisión. No una decisión externa, visible, proclamable. Una decisión interior. Silenciosa. Irreversible. El Continuous Nexus conduce exactamente hasta ahí. No lo hace con discursos directos ni con doctrinas cerradas. Lo hace mostrando, una y otra vez, las consecuencias de mirar demasiado lejos sin comprender el precio. En sus mundos, nadie accede al conocimiento sin perder algo a cambio. No siempre es la vida. A veces es la fe. A veces es la identidad. A veces es la posibilidad de regresar a la ignorancia cómoda. Este es el punto donde la ficción deja de ser refugio. Porque, al final, el Continuous Nexus no habla de imperios galácticos ni de dioses antiguos como elementos ajenos. Habla de estructuras. De cómo se organiza la realidad cuando el poder no se ejerce solo con armas, sino con sentido. De cómo los sistemas más duraderos no son los más violentos, sino los que consiguen que sus habitantes no conciban alternativas. Eso es lo que une todas las sagas. Acheron muestra el nacimiento del orden y sus límites. Éxodes revela que ese orden no es local, sino repetido. La pureza enseña cómo el control puede disfrazarse de salvación. Caos y oscuridad expone el precio de romper el sistema desde dentro. Las historias del Nexo demuestran que nada de esto pertenece solo a mundos lejanos. El patrón es uno solo. La realidad funciona mientras no se la cuestione en su raíz. La conciencia permanece dócil mientras no se reconoce como campo. El sistema se mantiene estable mientras sus límites no se hacen visibles. Pero cuando alguien ve el marco, cuando entiende que las reglas no son universales, sino administradas, cuando percibe que la historia, la ciencia, la religión y el poder repiten la misma arquitectura bajo nombres distintos, entonces ya no puede fingir que no lo sabe. Aquí es donde la gnosis deja de ser una teoría antigua y se convierte en una experiencia contemporánea. No como creencia, sino como reconocimiento. Reconocer que el mundo no es falso, pero tampoco es completo. Que la verdad no se opone al orden, pero tampoco se somete a él. Que la conciencia no es un producto accidental, sino el lugar donde la realidad se decide. La ciencia moderna, al hablar del observador, del vacío, del entrelazamiento y del multiverso, no ha destruido el misterio. Lo ha colocado de nuevo en el centro. Ha devuelto a la pregunta fundamental su legitimidad. ¿Qué es lo real cuando nadie mira? ¿Qué ocurre cuando alguien mira de otra manera? El Continuous Nexus no responde por ti. No te dice qué hacer con esa pregunta. No te promete iluminación ni redención. Hace algo mucho más honesto, te expone a una estructura de pensamiento que, una vez interiorizada,
cambia la forma en que lees cualquier otra cosa. Historia, política, ciencia, religión. Todo empieza a mostrar costuras. Ese es el signo inequívoco de la iniciación, no cuando crees algo nuevo, sino cuando ya no puedes creer ciertas cosas de la misma forma. Por eso este conocimiento no se entrega. Se insinúa. Se fragmenta. Se oculta a plena vista. Y solo se activa cuando alguien está preparado para reconocerlo. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Nadie permanece 30 minutos escuchando estas ideas por accidente. Algo en ti ha seguido el hilo. Algo ha sentido la resonancia. No porque seas especial, sino porque este tipo de conocimiento no llama a todos al mismo tiempo. La invitación es simple, pero no es ligera. Si quieres continuar, el Continuous Access está ahí. Sus libros, sus sagas, sus mundos y sus silencios no te prometen respuestas definitivas. Te ofrecen algo más exigente, el mapa. Un mapa incompleto, fragmentado, peligroso si se toma a la ligera. Leerlo no te hará superior. No te convertirá en iluminado. No te separará del mundo. Te obligará a mirarlo con otros ojos. Y eso, como sabían los antiguos, es el verdadero inicio de todo camino que no admite retorno. El umbral ya ha sido mostrado. Cruzar o no cruzar ya no depende del texto. Depende de ti. Porque hay conocimientos que no se enseñan. Solo se recuerdan. Y una vez recordados, nada vuelve a ser exactamente igual.